Muy buenas noches, muchas gracias por sintonizarnos, a todos quienes nos hacen favor de seguirnos a través de las redes sociales, de nuestras frecuencias radiofónicas. Estamos hoy celebrando un día importante para nosotros porque hemos conseguido tener una entrevista de verdad que nos halaga, nos hace sentir pues muy emocionados porque vamos a platicar con una experta que ya venimos anunciando quién es, sin embargo, una experta en el lenguaje corporal, en el lenguaje no verbal. Si bien es cierto, las palabras son trascendentales, son importantes en la vida de todo ser humano, lo hemos dicho en el Club de la Palabra, que la reina de cada fiesta, de cada viernes, es la palabra particularmente hablada. El día de hoy vamos a destinar un espacio muy importante para platicar del lenguaje y de las palabras, del lenguaje no verbal y del lenguaje sin palabras. Por eso me da mucho gusto saludar en esta noche en los micrófonos de Mexiquense Radio del Club de la Palabra a la maestra Bárbara Tijerina. Déjenme decirles que ella es licenciada en Administración de Empresas, tiene una maestría en educación de la familia, en inteligencia emocional y también se dedica a enseñar, a instruir los comportamientos no verbales, además de analizar estos comportamientos humanos que ya nos hará ella con mayor profundidad apuntes interesantes para saber cómo nos comportamos los seres humanos a través de nuestro lenguaje corporal. Y además la podemos seguir en las redes sociales, hace unos análisis interesantísimos del lenguaje no verbal. Por ello me da mucho gusto y de verdad, gracias, maestra Bárbara Tijerina, por estar con nosotros. Bienvenida al Club de la Palabra. Un gusto estar contigo, Osiris, y con todo tu auditorio. El programa se llama ¿La Palabra cómo? El Club de la Palabra. El Club de la Palabra. Y fíjate que esto del lenguaje no verbal no está tan peleado con la palabra. Lo que se trata es, evidentemente todo el lenguaje corporal es muy importante, pero lo que es importante es que acompañe a las palabras. No sé si te ha pasado, hay personas que están diciendo algo y su cuerpo contradice lo que verbalmente están diciendo. Entonces, eso es lo que estudiamos cuando estudiamos el lenguaje no verbal, que no haya contradicciones, que no te digas, sí, estate tranquilo, ya te deposité y que el cuerpo muestre como que no depositó. Así es, exactamente. Pues realmente va una concatenación, ¿cierto? Del lenguaje verbal, expresivo y el lenguaje no verbal. Dicen, hay un dicho que incluso aquí hemos tratado de desvirtuar un poco, que a las palabras se las lleva el viento. Y aquí creemos que una imagen, un movimiento, una propia palabra soporta este tipo de comportamientos y las palabras, por supuesto, que se quedan porque son igual de trascendentales. ¿Cómo empieza este interés, maestra, por el lenguaje no verbal? Mira, la verdad es que estaba estudiando la maestría en ciencias de la familia y para licenciarme de ahí estudié ¿cómo le llaman? De inteligencia emocional en la educación y ahí entré en el mundo del lenguaje no verbal y la verdad es que quedé atrapada. A mí la verdad es que se me nota todo. Si me dan un regalo y no me gusta, se me nota. Claro. Y entonces yo decía, bueno, ¿será posible esto de captar el engaño, captar las mentiras? La verdad es que primero empecé a estudiarlo por ahí, me parecía muy atractivo y tuve la oportunidad de conocer a un exagente del FBI y entonces él me platicaba cómo en cuestionarios ahí en las cárceles y todo, él podía por el comportamiento no verbal saber si estaban mintiendo o no. Qué Y interesante. es muy interesante, pero la verdad es que en el camino me pasó algo. Es muy interesante detectar el engaño, sí, pero no es lo más importante. Y la verdad es de que cuando te pones a cachar mentiras, puede ser hasta incómodo porque la gente ya está así como que le digo, no le digo, me está checando. Yo creo que más, ya una vez que ya entre más entro en el tema, voy descubriendo como distintas aristas
Y creo que más allá de captar el engaño, el captar la emoción del otro te puede servir para la verdadera empatía, para conectar mejor con las personas. desde luego que sí, porque además dicen que cerca del 70%, 80% de lo que uno dice, lo dice a través del cuerpo. Y creo que es muy cierto esto. Como bien lo decía, si me dan un regalo que no me agradó, pues seguramente haré un gesto o un movimiento de los ojos o quizá alguna respiración. Incluso esto a veces lo hacemos de manera, vaya, natural, ¿cierto? Es decir, ¿qué tanto importa para la conducta humana cotidiana el lenguaje no verbal? ¿Tenemos que hacerlo del aprendizaje cotidiano o solamente es tener cierto análisis para expertos? ¿Cómo se maneja ahí? Mira, en el resto del mundo, la verdad es de que ya están incluyendo las clases de lenguaje no verbal desde niños chiquitos. En Harvard hablan de cada vez agregar más clases de lenguaje no verbal para hacer más poderoso tu mensaje. Porque, bueno, ahorita justo estaba leyendo sobre alguien que analiza a los jugadores de fútbol y Claro. antes de tirar este penal, hay un montón de expresiones y dice que se puede saber desde verles la cara antes si van a acertar o van a fallar el penal, porque ya está dispuesto el cuerpo, ya está proyectando si pensaste, lo voy a meter o si pensaste, híjole, voy a fallar. Desde antes se puede saber. Totalmente de acuerdo. Además, ayer pasó una circunstancia interesante. Ahorita que hablamos de fútbol y el tiro penal, que no vamos a entrar en ello, pero quiero hacer una referencia, un ejemplo maestra de esto que acaba de señalar. El día de ayer, que se celebró el pase a la final en la Copa América, estaba cobrando penales el equipo de Colombia contra el equipo argentino y el portero desafiaba al equipo, al tirador colombiano e incluso le decía, mírame a los ojos, y se escucha la grabación, mírame a los ojos, te lo voy a parar. Entonces lo provoca y obviamente paró 3 penales, ¿no? ¿Cómo lo pudo motivar? Sin embargo, esta cuestión, voy al punto, como ya lo comentábamos hace un momento, queremos que nuestros radioescuchas sepan qué tan importante es el lenguaje no verbal. ¿Cómo podríamos nosotros como padres hacia los niños, hacia los profesores, orientar hacia el lenguaje no verbal y verbal que vaya en concordancia? Mira, este tema del lenguaje no verbal se vincula antes que nada con las ciencias, o sea, que no se vaya a pensar que es algo medio esotérico y claro, no es una ciencia exacta. Como tú decías ahorita, 70, 80%. Albert Meravian decía que de toda la comunicación, las palabras solamente es el 7%, pero volvemos a que estas estadísticas pues no son exactas, pero bueno, me queda claro que es lo mínimo lo que dices. Cuando tenemos un currículum, le borramos y le cambiamos una palabrita, le quitamos la otra, cuando realmente el impacto es la entrevista. Yo he Claro. trabajado en empresas donde entrevistamos personas y es cómo llegó, si llegó seguro, si llegó exagerando. Hay una regla en lenguaje no verbal, te la paso al tip. A ver, por favor. Todo lo que es exagerado es mentira. El Desde que llega luego. así como con mucha risa y mucho, es mentira. Entonces hay que ir modulando eso. Lo que tratamos de ver es la autenticidad. Entonces te decía, 7% son las palabras y luego 38% es la voz, el tono, el volumen, la velocidad. Tú puedes saber, ¿no? Cuando le preguntas a tu hija, oye, ¿cómo te fue ayer? Y a lo mejor la palabra es bien, me fue bien, pero todo su lenguaje no verbal, su tono, su mirada baja, te dice que no le fue bien. Entonces, ¿a qué le crees? Cuando hay una disonancia entre lo que dicen y lo que muestran, créele al cuerpo. Es más difícil mentir con el cuerpo que con las palabras. Desde luego, y esto es muy cierto. Además, creo que tendría que ser un aspecto que en estos famosos escuela para padres,
o talleres para padres que suelen dar las escuelas, tanto públicas como privadas, a lo mejor valdría la pena incorporar conocimientos de esta naturaleza para que los padres pudiéramos detectar ciertas expresiones que no son a lo mejor muy creíbles, porque se trata de la educación, ¿cierto? Entonces, qué interesante, todo lo exagerado tiende hacia la mentira entonces. Así es, y como te decía, o sea, tiene una base científica. ¿En qué se basa el estudio del lenguaje no verbal? Mira, los descubrimientos van de la mano del estudio de neurociencias. La carrera de neurociencias en España, en Reino Unido, tiene años. En México, en la UNAM, es bien reciente, tiene como 4 años apenas. Así es. Pero el estudio del lenguaje no verbal es desde biología, anatomía, psicología, etología, todas las ciencias de comportamiento estudian esto del lenguaje no verbal. Así es. Y aquí estamos entonces en ciernes aún. Vamos despuntando, vamos despuntando. Pero a ver, maestra, usted escribió un libro y hoy, a manera muy breve, porque los tiempos en la radio son a veces complicados, pero queremos hacer en nuestro Club de la Palabra nuestra primera presentación de un libro. La maestra Bárbara Tijerina, estamos conversando con ella, queridos radioescuchas, escribió un libro muy interesante, por demás interesante, que se llama justamente Lenguaje sin Palabras. Maestra, platíquenos un poco de este libro, por favor. Mira, aquí lo tienes en pantalla para que lo veas. Se llama Gracias. Lenguaje sin Palabras. Tuve la suerte de que me escribiera el prólogo Francisco Martín Moreno, Caray. que además a mí se me hace fascinante porque todos sus libros es puro lenguaje no verbal. Él habla de un personaje como Hitler, que cuando se enoja le brillan los ojos, se le tensa la mirada, aprieta el puño, y todo eso es la riqueza de sus libros, todo ese lenguaje no verbal. Pero bueno, a lo largo del libro hablo, pues primero de las emociones, estas emociones, que es lo que vemos en el lenguaje no verbal, detectar en una persona si está contenta, enojada, triste, saber cuál es el fondo atrás, te puede ayudar para acercarte, para observarla. Mira, yo en el libro lo que los invito es a que entrenen el músculo de la observación. Todo, la información está ahí. El problema es que estamos distraídos. Tenemos el celular, y ya sabes que nuestra atención es limitada, o sea, no puedes leer, escribir, escuchar, nuestra atención tenemos que enfocarla. Y Claro. si tenemos ahorita, como me decías, inquietud de algunos papás de saber qué es lo que realmente hay atrás de los hijos, pues es volver a observar, y con el libro te van diciendo, a ver, observa los puños, observa las manos, observa la postura, observa la respiración. Desde luego, y creo que esto se agudiza ciertamente cuando tenemos esta obligación de formar o educar. Sin embargo, creo que muchos de los circunstancias que nos sirven en este ámbito es precisamente eso: observar, mirar, estar atentos, ¿no? Te dicen observa, mira, no intervenga, solamente observa. No hay métodos educativos precisamente para ello. Pero qué interesante. Y bueno, ¿cuándo salió este libro? ¿Cuándo fue editado este libro? Ya tiene como 2 meses. Ahorita ya se acaba, se imprimió, ya se reimprimió y ya Ah, hay muy bien. hasta audiolibro. Pero eso que dices, y tú, yo creo que varios maestros también te escuchan, me ha tocado asesorarlos porque pues ahora con estas clases en línea, no puedes tú salir y hablar de corrido con tu rollo que ya traes. Tienes que, o sea, ahorita, por ejemplo, que te estoy viendo yo a ti, yo veo que haces así y entonces estás regulando la conversación, y puedo ver cuando tienes la intención de hablar tú también, y o sea, con los maestros que nada más hablan y no están observando si los alumnos sí captaron, no captaron, tienen más dudas. Esa es la riqueza de la comunicación. Desde luego, y es además necesario. Yo por ello les he pedido a los alumnos en la docencia, ahora con esta televirtualidad, prende tu cámara, enciéndela, porque ahí empieza también a regular, bien lo dice, qué tanto están asimilando un conocimiento, ¿cierto?
qué tanto les está gustando. Hay algunos que incluso nos ha tocado ver el bostezo enorme. Entonces, más allá de culparlos, es una autorreflexión de decir, oye, algo estoy haciendo mal, seguramente que mi público se está cansando. Pero a ver, ¿por qué es importante el lenguaje en la vida cotidiana? El lenguaje y el lenguaje no verbal. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué le sirve al profesor, al ama de casa, al trabajador, al jefe de departamento, al burócrata? ¿Para qué nos sirve el lenguaje y el lenguaje no verbal? Mira, es importante porque tienes información. Información es poder, seas quien seas. Si eres un vendedor, seguramente quieres saber al que le estás vendiendo qué sí le gustó y qué no le gustó para poder seguir vendiendo. Como papás, quieres saber cómo se sienten los demás, cuáles son sus emociones. No podemos dejar de comunicar, incluso en silencio, así estamos diciendo quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué entendemos, qué no entendemos. Todo eso lo estamos diciendo con nuestro cuerpo. Entonces, es información y la información es poder. Desde luego, ¿servirá el lenguaje no verbal para una entrevista de trabajo? Totalmente, pero mira, en eso no hay que caer en la trampa. Me buscan muchísimo. Tengo mañana mi entrevista de trabajo. ¿Qué me pongo? ¿Cómo saludo? ¿Dónde pongo la mano? ¿Cómo me siento? Mira, el tema del lenguaje no verbal es un tema de autenticidad, porque yo les digo, si no quieres que se sepa, no lo pienses, porque se va a notar. Por ejemplo, no sé si has oído hablar del síndrome del impostor, por ejemplo. A ver, ¿de qué trata este síndrome, por favor? Nos pasa a muchos y a todos, y bueno, te voy a decir a quién le pasó para que no se sientan mal al que le haya pasado. Sí, A J.K. Rowling, correcto. autora de todos los libros de Harry Potter, De es una Harry Potter. estrella. Bueno, cuando llegan y le entrevistan, le entra como este síndrome del impostor, que no es otra cosa que empiezas a dudar de ti mismo y te entra una inseguridad espantosa. Ella dice, y si no soy tan buena, y si a lo mejor cachan que a lo mejor no soy buena, entonces no se atreve a dar entrevistas, tiene pánico escénico. Ok. Le pasa a Barbara Streisand, que cuando la contratan, ella puede ir y hacer conciertos gratis. Cuando la contratan y le van a pagar, y si se me va la voz, y si fallo a la hora de levantar el tono, es el síndrome del impostor. Nos pasa a todos. Y cuando tú piensas, oye, ¿y si lo hago mal? ¿Y si ya empiezas a poner energía negativa en lo que vas a hacer? Y seguramente vas a fallar. Entonces, cuando van a una entrevista de trabajo, lo que yo les digo es que qué energía se van a poner cuando se despiertan. O sea, desde que te despiertas, te dices, me va a ir muy bien, así como estos jugadores de fútbol con los que empezamos a hablar. ¿Qué visualizas? ¿Qué pensaste? Si te pones a pensar, voy a fallar el penal, ¿qué crees? Lo vas a fallar. Seguramente. Igualmente en la entrevista de trabajo, si dices, híjole, es que si van otros y los otros van a ser mejores que yo, y eso se va a notar. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerte la energía, la actitud, y lo hago hasta con políticos. O sea, a mí me ha tocado asesorar a varios políticos y tengo que trabajar mucho en lo que están pensando sobre ellos mismos, en pensar en lo positivo, en lo bien, en lo bueno que van a sacar, y con eso cambia la postura, cambia la energía, cambia el tono de voz, y ya llegas como presentando lo mejor de ti a esta entrevista de trabajo. Desde luego. Y eso solamente es un aspecto muy importante, y lo digo porque muchos jóvenes estamos viviendo una realidad que viene a transformar la realidad que ya conocíamos como habitual, la viene a transformar completamente. Hoy muchos jóvenes, me ha tocado, maestra, que hay jóvenes que no se conocen entre ellos y comparten un aula virtual de clase. Esto evidentemente por la pandemia. Sin embargo, hay muchos más que están a un paso de egresar y que no saben si su entrevista de trabajo va a ser virtual, va a ser presencial, hablo con cubrebocas, no hablo con cubrebocas, en qué momento me lo quito, es una cortesía, es una descortesía. ¿Qué le podemos decir a estos jóvenes que van a enfrentarse a este reto
tanto de la virtualidad como de lo presencial con medidas sanitarias? Bueno, antes que nada, ahorita estamos viviendo la tercera ola del COVID y yo creo que lo mejor que puedes comunicar es solidaridad y respeto. Y eso es con un cubrebocas. Y nada de que estoy vacunado, no estoy vacunado. Si tú estás en presencia de alguien que puede correr un riesgo, su vida o la de su familia, creo que el que tú te pongas cubrebocas, estás comunicando respeto y solidaridad. Me parece muy importante, sobre todo eso en México hoy en día. Nos ha tocado ver, ayer justamente la Secretaría de Salud decía, estamos en presencia de la tercera ola, por favor usen cubrebocas. Y la imagen que usan para apoyar esta información o este tuit es Marcelo Ebrard, Hugo López-Gatell, y me parece que el doctor Alcocer, que es el secretario de sí. Salud, y los tres sin cubrebocas. Entonces, tú lo decías ahorita, el poder de la palabra cuando está sustentado, o sea, como dicen, tu palabra importa, pero el ejemplo arrasa. Claro. ¿No? O sea, imagínate que vas a ver a un doctor que para adelgazar y el doctor está gordito, pues como que hay algo ahí que no. Así es, así es. Entonces, es muy importante la congruencia. Y esto lo decía Aristóteles en su libro de la retórica. Decía, a ver, todos queremos persuadir. La mamá quiere persuadir al hijo para que estudie, para que coma verduras. El vendedor quiere persuadir para que le compren a él y no al otro. Los políticos quieren persuadir para que votes por ellos. Pero ¿cómo le haces para persuadir, para ser más persuasivo? Aristóteles dice que es muy importante la congruencia entre, él pone un triángulo y pone logos, etos y patos. ¿Qué es esto? Es una congruencia entre lo que dices, lo que haces y lo que muestras. Si tú eres una persona congruente, vas a lograr llegar más lejos, ser más persuasivo, más convincente. Y eso es lo que se busca, que tus palabras vayan en la misma dirección que tu lenguaje no verbal, que tus acciones. Así es, completamente de acuerdo. Además, queridos radioescuchas, estamos platicando con la maestra Bárbara Tijerina, experta en lenguaje corporal. Nos está hablando de su libro, que es el primero, ¿verdad, maestra? Es su primer libro. Es el primero, así es. Pues deseamos que vengan muchos más porque, queridos radioescuchas, gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, déjenme decirles que en lo particular yo me doy unas entretenidas aprendizaje y divertidas con las publicaciones que hace la maestra Bárbara Tijerina, porque realmente es esto, cómo el mandatario, el político, la político o la política, la funcionaria, el funcionario cometen tantos errores que no son ajenos solamente ni privativos, no son ajenos a la sociedad ni privativos de los políticos. Es decir, también nosotros los cometemos en nuestra vida cotidiana. Me parece que así es. Solamente que ellos, al ser expuestos, pues son un reflejo de lo que es la sociedad mexicana, ¿no? Como esto que nos enseñaba, no te piden, usa cubrebocas y lo que están soportando sus palabras es completamente lo contrario. Pero además, maestra, esto tendrá que ver con la formación personal de cada quien, es decir, ser coherentes, lograr esa triada que nos enseñaba Aristóteles en la retórica. ¿Será cuestión de una formación más profunda desde las bases o esto se adquiere solamente en el trabajo, en la universidad? Pues yo creo que sí tiene que ver con las bases, pero hoy en día lo que sabemos es que cuando hay una incongruencia no te cree la gente. Y no eres el único, o sea, si tú llegas a una entrevista del trabajo, no nada más vas tú, van otros 20, otros 100. Y entonces quieres ser lo más congruente con hay muchos en la vida, o sea, hay muchos para tu trabajo. Entonces, si quieres ser lo mejor, por eso Harvard ahorita insiste que hay que trabajar. Antes se pensaba, por ejemplo, que el carisma o lo traías o no lo traías.
Hoy en día se sabe que puedes estudiar, que puedes tratar de ser más empático, que puedes saber escuchar mejor, que puedes proyectar mejor. Entonces yo creo que todos hoy en día, y como vimos con la pandemia, queremos ser mejores y queremos estar mejor preparados para el trabajo que vayamos a desempeñar. Entonces podemos trabajar en nuestra empatía, en nuestra comunicación y sobre todo en nuestra capacidad de escuchar, porque creo que hemos perdido muchos esa capacidad de escuchar con toda la presencia. Estamos escuchando y tenemos el celular. Creo que, por ejemplo, Justin Trudeau tiene esa cualidad. Si tú lo ves en las imágenes, es cuando escucha, es una presencia total, está atendiendo, los ojos en el mismo nivel. Es importante también aprender a escuchar y ese es otro no verbal. Totalmente, creo que es base, creo que es fundamento de las palabras, del lenguaje que utilizamos todos los días, el saber escuchar, porque eso te permite el diálogo, te permite la interacción, incluso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones aquí en el Club de la Palabra, quien se enfrenta a una discusión, si sabe escuchar, adquiere los elementos para poder tener esa defensa también de sus argumentos. Por eso hemos recomendado siempre que cuando haya una discusión, porque siempre las hay, es parte de nuestra vida, discutimos, bueno, los políticos le llaman porque es un valor de la democracia, ciertamente, pero creo que es una condición humana el discutir. Defendemos nuestro punto de vista, defendemos a la familia, defendemos al equipo, nuestra carrera, nuestra convicción, pero ciertamente a veces no lo hacemos con argumentos asertivos. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo allegarnos de argumentos? ¿Cómo lograr darle peso a los argumentos para poder tener un diálogo social mucho más enriquecedor? Bueno, pues apoyando lo que tú decías, esta escucha que se llama escucha activa, requiere Correcto. mucha energía, o sea, no es sentarte cómodamente y hablen todos, no. Es aprender a escuchar, es aprender a callarte también, poner Claro. todos los sentidos en tratar de entender de qué te están hablando. Callar esa parte nuestra que juzga, ¿no? Que desde que está hablando es, ay, no, eso está mal. O sea, abrir la mente para realmente crecer. Dicen que nos dieron Dios una boca y dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Y Claro. la otra cosa también es no estar, te están hablando a alguien y antes de que acabe le dices, ay, a mí también me pasa igual. No, 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 escucha, no cuentes tu historia todo el tiempo. Las personas que saben escuchar son muy agradables, tienen más éxito en la vida porque tienen la película completa y todo mundo le gustaría tener un papá que escuche, una esposa que escuche, cualquier profesión, un doctor que escuche. Claro, desde luego, ¿no? Imagínense el doctor que tú le llevas tus síntomas y ya te está diciendo los suyos, ¿no? Estaríamos al revés en este mundo. Maestra, ¿dónde podemos encontrar este libro tan interesante, Lenguaje sin Palabras? El libro Lenguaje, fíjate, lo editó Aguilar de Penguin Random House y está a la venta en todas las tiendas departamentales, Liverpool, Sanborns, El Péndulo, Gandhi, El Sótano y en Amazon y en plataformas digitales también. Ya está el audiolibro. Se Muy siente bien, pues chistoso escuchar mi voz ahí. no, maravilloso, maravilloso. Además, a un precio muy accesible, entiendo el libro, yo ya lo vi, yo ya lo adquirí, ya lo tengo también conmigo, lo estoy, además se convierte en un libro de referencia constante, es decir, estamos siempre, a ver, ¿cómo le hago aquí? Voy a ver qué me dice Bárbara Tijerina sobre este punto. Es muy interesante y muy enriquecedor. Y por eso nos da mucho gusto que en el Club de la Palabra hayamos podido concretar esta entrevista, que quiero decirles, con todo el trabajo y la agenda que tiene la maestra, pues nos ha abierto un espacio, por lo cual nos sentimos muy contentos. No, Maestra, muchas gracias. El gracias tiempo a ustedes. aquí se va volando de manera literal, ¿no? Se va volando. Sin embargo, platíquenos, por favor, ¿qué podemos hacer en esta pandemia? ¿Qué significa para Bárbara Tijerina la pandemia y el lenguaje?
¿Sirve, importa de algo las palabras? ¿Nos van a ayudar a configurar una realidad diferente? ¿O definitivamente las palabras podemos prescindir de ellas? Yo sí creo mucho en el poder de las palabras, ¿eh? Yo sí creo que en la mañana si dices tengo que ir a una entrevista, le pones una carga negativa. Y cuando dices quiero, me emociona, tengo la oportunidad de tener una entrevista, cambia totalmente toda tu dinámica. Es decir, vamos entonces a ponerle emoción a las palabras también para poder tener mejores, como bien lo dijo de manera muy elegante y elocuente, momentos de respeto hacia uno mismo para poder ser congruentes respetando a los demás, ser generosos en esta pandemia. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias por esto. Vamos cerrando. Antes de ello, por favor, díganos en qué proyecto está Bárbara Tijerina ahorita, qué está haciendo, cómo la podemos seguir, en dónde la encontramos. Bueno, proyectos tengo, gracias a Dios, muchísimos. Traigo así la agenda llenísima. Creo que esto del lenguaje no verbal y del lenguaje sin palabras va a tener muchos campos de crecimiento y de aprendizaje todavía. Me interesa particularmente ahorita el tema del liderazgo femenino. Me encanta el tema de cómo han manejado las mujeres, algunas líderes, la pandemia. Se estudia las diferencias del cerebro entre el hombre y la mujer y hay pocas a nivel anatómico, pero en comportamiento parece que en el instinto del hombre, cuando viene un reto como la pandemia, el cerebro se pone en modo congelarse, pegar, huir, ya sabes, sobrevivencia elemental. Y en el instinto de la mujer han encontrado que existe la posibilidad de la empatía, de cooperar, que eso es justo lo que hemos visto en mandatarios como Angela Merkel en Alemania, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Entonces, ese es el proyecto, por ahí voy. Maravilloso, qué interesante. Pues ya estaremos siguiéndola en las redes sociales, en Instagram, En, ¿cierto? en Twitter estoy como @Bartije, en Instagram es Bartije sin palabras y en Facebook Bárbara Tijerina. Excelente. Vamos a compartir las redes sociales de la maestra Bárbara Tijerina para que la sigamos, para que evidentemente compartamos su contenido porque es sumamente enriquecedor. Maestra, ¿alguna anécdota que nos quiera platicar? ¿Algún líder importante que digas, yo lo conocí o bien ha sido de mis predilectos para analizar o alguna circunstancia que pudiera compartir a nuestra audiencia de este andar por el mundo del lenguaje sin palabras? Ay, la verdad es que ha sido increíble. Me tocó trabajar con un candidato a la presidencia y lo que he visto, creo, es el problema que tienen estos candidatos cuando tienen muchos asesores, es que les corrigen tantas cosas que después se pierden y ya no saben quiénes son en realidad. Sí, Había claro. una candidata que le decían, sube la voz cuando no sé qué, pero tómate de la mano cuando no sé qué. Y traía tantas instrucciones en la cabeza que se le olvidó cómo ser ella misma. Entonces, ha sido interesante, muy Interesante, interesante. interesante estos ejemplos. Muchas gracias, maestra. Pues vamos a entrar, si me lo permite, a la última parte de la entrevista. A ver, tengo Tengo el miedo. honor, el gusto de hacerme de palabras. Me voy a hacer de palabras con la maestra Bárbara Tijerina. Entonces, maestra, ¿usted está lista? Pues Seguramente sí, ¿no? desde que nací. Eso, muy bien. Maravilloso, ¿Verdad? maravillosa respuesta. Empecemos entonces. La primera palabra. ¿Qué tengo que hacer yo? Responderme con una palabra. Ok, Palabra igual. contra palabra. Contra palabra. Ok, a Muy ver. bien. Empezamos. ¿Qué significa para Bárbara Tijerina la palabra cuerpo? Cuerpo, salud, Gesticulación. emoción, Movimiento. vida, Sonrisa. conexión, Desagrado. asco, Silencio.
Pensar. Juventud. Ay, adiós. Imagen. Potente. Adulto. Madurez. Familia. Amor. Político. Interesantísimo. Y por último, ¿qué significa para Bárbara Tijerina ademán? Movimiento. Con una sola palabra. Con una Movimiento. sola palabra. Ese es el reto. El Muy reto, bien. movimiento. Nos hemos hecho de palabras con la maestra Bárbara Tijerina. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado en el Club de la Palabra. Estamos muy contentos y sin lugar a dudas se abre un reto todavía mayúsculo que es volver a la coherencia humana a través del lenguaje. Si nosotros pensamos, sentimos, amamos lo que decimos y hacemos, seguramente nuestra vida estará en otra sintonía. ¿No es cierto, maestra? Será más rica. Será más rica. Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, maestra. Ha sido todo un placer. Muchas gracias, Osiris, y muchas gracias a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Esto es el Club de la Palabra. Continuamos.